Hola, saludamos a todos. Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Elena? Un saludo para todos. Bien, gracias. Lista y preparada y feliz. ¿A dónde iremos hoy? Sí, pues vamos a ver dónde vamos hoy, Lili. Nos vamos de viaje otra vez, como cada semana, y seguro va a ser un destino súper interesante. Vamos a ver, porque como siempre Lili no sabe qué tema es el que vamos a investigar. Así que, Lili, ponte cómoda, respira profundo. Lili. Voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 5. Ahora, Lili, cuento de 1 a 3 y a mi 3 escuchas las frecuencias vibratorias inherentes al Santo Grial y me dices lo que percibes. 1, 2, 3. Un pitido muy agudo, Elena. Sí. Desestabiliza la parte psíquica, la parte emocional, la parte sexual. Es un desestabilizador de frecuencia, lo que tiene en su connotación. Ujú. Mm, ¿Algo más percibes, Lili? Muy similar a cuando hay unos silbatos para mascotas que suenan solo en su frecuencia Ajá. sonórica, en su frecuencia onírica, Sí. pero es como si taladrara el cerebro, Elena. Ajá, sí. Oh, es eso. ¿Algo más percibes? Mm. ¿Hay diferencias entre lo que evoca el término grial y el término santo grial? Sí, no o solo parcialmente. No te oigo, Lili. Grial es, sí, es otra manifestación energética, grial, solo. Sí. Es como un genérico, como algo más común. Y el santo grial es la asociación de una programación que Ujú. evoca esta parte como de ese sonido, de esa vibración imperceptible, entre comillas, hacia la parte física, pero sí energética. Es una evocación Evocación. a través de la programación del lenguaje. ¿Algo más percibes, Lili? No, ¿Qué es el santo grial? es un conjunto de morfologías y de conceptos y de objetos asociados a la masonería y al ocultismo energético, connotación religiosa, sexual, espiritual, ritualista, Ujú. logias, masonería y ofrenda. 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 Muy bien, Lili. ¿Algo más que percibas? Que el objeto tiene que ver con el instrumento con el que se logra llevar al trance de todas estas eh, de estos campos físicos para realizar actos mucho más profundos energéticamente. Es un, es un objeto, Elena. Es un objeto. Ujú. Como un silbato similar. Y existe en forma etérica y en forma física. Ujú. ¿Es uno, un objeto, uno o son No, más? no es
Un objeto con réplicas, Ujú. 200. Existían 500, ahora solo hay 200. Ajá, solo 200 ahora. Sí, en el planeta entero. Mm. Están enterradas, otras están vigentes, otras están custodiadas, otras están ocultas en ambientes energéticos y físicos. ¿Cuáles son las características más importantes que detectas que le pertenecen? Me viene una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que tiene un destello alrededor del corazón, Sí. que esos destellos son los silbatos o las llaves, son como llaves, Elena, que están Mm. asociados y ahí estaban en un inicio ocultos, destinados para las diferentes, eh, ¿cómo decirte? Como líneas de religiosidad que se planteaba tener y que abarcaban ciertos territorios, físicos antes en el planeta Tierra. Ahora, después de que mucha gente, hizo alianzas con otras entidades, de que muchos humanos y otras entidades a través de esos humanos hicieron descubrimientos y alianzas con nuevas formas energéticas o formas energéticas que no existían desde su inicio. Esto fue saliendo desde la parte de los templos, porque ahí se entregaban y se custodiaban y se hacía a través de unas ceremonias. Eran Ujú. rangos para la política asociado a la masonería. Mm. ¿Algo más, Lili? A mi 3 buscas la razón esotérica por la que se han atribuido diversos significados y connotaciones al Santo Grial a lo largo de la historia. Uno, 2, 3. Veo esencias ofrendadas o sacrificadas, por eso son tan potentes. Que eran esencias a través de las cuales, entregando su poder y a través de las cuales se permitía que la entidad que las poseyera, me refiero a una entidad física encarnada o hibridada, ya sea en la política, en la gestión económica, en la parte, mm, chamánica o en la parte religiosa, accesaba a esa potencia energética. Esa potencia la daban esas esencias ofrendadas o sacrificadas. Sí, Helen, ¿Algo más, Lili? que no es solo esencias de una sola raza, Elena. Es como Ah, un cúmulo es como si fuera la parte del ADN prístino o primario de muchas razas o de casi todas las razas. ADN primario. Ujú, ADN me viene como muy intrínseco, muy potente, sin hibridaciones. Ujú. Ajá, sin hibridaciones. Mm. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. ¿Qué imágenes o símbolos visualizas o percibes que están conectados con el Santo Grial?
Me viene el as de copas, no sé por qué, como una connotación con las cartas de juego. Corazón, as de copas, eh, triángulos, estas líneas que te decía, el corazón, ¿no? En la figura humana, como los destellos de haciendo alusión a la luminosidad o divinidad de la esencia, pero todo asociado a un juego, ¿A un juego? al juego de las cartas. Y todas esas cartas tienen una simbología relacionado con este santo grial. Ajá. ¿Y a un juego de cartas en particular? Sí, el de las mesas, no sé cómo se llama, la baraja. Ujú. Veo los que son como bufones con los reyes. Sí, Se ven esos símbolos y al ver esos símbolos me lleva automáticamente, es como si entrara al túnel sí, del juego con los reyes, con la rosa, con toda la parte de la masonería helena, pero a través de los reinados, de cómo se fue gestando toda la parte política y económica de ese juego de póker. ujú, Y me sale, por ejemplo, el Vaticano, me sale el piso de Inglaterra. Toda esa simbología que está en las cartas se puede sí. leer a lo largo de todos los castillos, los reyes, el bufón, la reina, el caballo, el corazón. Me sale mucho el corazón, pero en esta forma geométrica de juego, ¿no? Que el corazón representa como la esencia pura, la conexión de vida de todas las especies, el pulsar, el impulso de la parte esencia, de la parte energética. ¿Cómo se asocia a todo este juego de cartas que está relacionado con este silbato y con estas líneas que te digo? Es como si fuera una época marcada de 1398-96 al siglo XVI finales, o sea, antes del XVII, en el que entró otra estructura como la de las máquinas, la revolución industrial y demás. Y ya en el 18 entró otra, y en el siglo XIX otra, y en el 2000 se afianzan otras formas, pero el Santo Grial es como cuando tiene esta simbología su auge. Ujú. Muy bien. ¿Algo más, Lili? ¿Cuál es el significado de los símbolos que han aparecido? Lo dije un poco, el corazón, la Sí, esencia, los reyes, los bufones somos el pueblo, Elena, es o sea, el bufón, el, digamos, el que los hace reír, el que los divierte, el que cree que trabajan, que nosotros trabajamos para ellos, pero al final seguimos siendo su títere. ujú, Es como la representación de todas las formas energéticas que estamos encarnados por, entre comillas, voluntades propias, pero que realmente son estos convenios o contratos o ofrendas o alianzas o... No, las alianzas son entre ellos. Las ofrendas, los sacrificios de toda esta otra población energética.
que no entiende el significado de toda esa simbología oculta. Ujú. ¿Hay algún evento histórico que sientas asociado con el Santo Grial? Sí, no o solo parcialmente. Sí, te decía que de 1396 a 1398 viene como una nueva forma de que empiece el juego, así aparece, así lo estoy leyendo, así lo estoy Ujú. Que empiece el juego. es que anteriormente, Elena, no había tanta asociación con números, por ejemplo. La mayoría de la gente era separada de estas, connotaciones intelectuales. Entonces, no había manera más que así, con juegos de azar. Interesante. Mm, ujú, Hacerle creer al otro que estaba a punto de cambiar su destino, pero por un tercero, por otra persona, por una suerte, no por algo de una proyección energética propia. ujú. Entonces, sí, es como precedente a la Edad Media, en la Edad Media el auge y ya después viene el declive, pero se queda oculto, se queda vigente, queda Ujú. latente, se queda permeable, porque ya lograron entrar en el ADN, en la psique del ADN, directamente al campo neuronal y al campo mental de las esencias. Pudieron entrar en el ADN. Digamos que modificarlo a través de la autorización, Ajá, a través de la autorización. a través de el la asociación de nació con buena estrella, nació con mala estrella, nació con suerte, nació sin suerte. Todo en dualidad, con una esperanza de merecimiento y de bucles de reencarnación. Muy, mm, Ujú. sanguinarios. ¿Algo más, Lili? Mucha tortura, Elena, mucha tortura para imprimir estos sellos, estas huellas, estos símbolos, esta simbología. Mucho juego de poder, mucho ego y también mucha carencia. Por un lado, demasiada desinformación y por otro, demasiada apertura hacia lo energético sin una responsabilidad. Esto. Ujú. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son y cómo están conectados? Se conectan en los bucles de reencarnación. Son brutales, sanguinarios, bélicos, irracionales y egocéntricos. Es como si fuera el inicio, el, la proyección del entendimiento de las egregores. Como entidades separadas, pero unidas siempre a esta parte de los bufones, de los títeres, de los que deben de estar a la disposición y al servicio de estas formas que ellos intentan eh, imprimir o impregnar como superiores.
Muy bien. ¿Cuáles son los lugares y las civilizaciones que sientes relacionados con el Santo Grial? Inglaterra, España, bueno, lo que es el territorio ahora. Ujú. Noruega, ¿Noruega? sí, Suecia, Suiza, México, Ujú. Perú, Sí. Chile, Colombia, Argentina. Ujú. Ah, y el comodín, Sí. Cuba y África. Comodín. ¿Algo más? ¿Alguna más? No, Muy bien. ¿Cómo están relacionados? La siguiente pregunta. entre ellos, entre los países, o la Solo relación, pregunta eso, ¿cómo están relacionados? Sí, yo creo que se refiere a los lugares. ¿Cuáles son los lugares y las civilizaciones que siente relacionadas? Y ahora la siguiente es, ¿cómo están relacionados? todos a través de los sacrificios humanos y de las ofrendas humanas, ya sea por cruzadas, ya sea por religión, ya sea en el caso de México y de toda la parte de Sudamérica, por civilizaciones bélicas. Ujú, Todo está relacionado con la parte del sacrificio y todo lo relacionado a la impregnación y a la impronta de mm, de todo esto bélico que te decía que se impregnó a través del ADN por barbarie. ujú. ¿Algo más, Lili? ¿Por qué se ha asociado a menudo el mito de la piedra filosofal con el mito del Santo Grial? ¿Qué captas al respecto? La piedra filosofal es una condicionante que está más asociada hacia África, a un Egipto, a una tradición en otra línea, en otra era, con los dioses. Por eso Ujú, Cuba y África son el comodín, que tiene que haber un vínculo en el cual se va reforzando y reforzando el que no podemos tener una existencia autónoma y plena por el hecho de ser energía o creadores, sino de buscar siempre un origen de salvedad, o sea, quien nos salve, quien nos guíe, quien nos lleve, quien nos cuide, quien nos procure, o nosotros ser esa guía, esa luz, esa salvedad. Y si no, entonces es porque no somos merecedores y tenemos que rendir cultos a ello, porque no lo hemos ganado o no lo hemos procurado. Que no se abra ningún espacio para que observáramos que somos seres independientes creadores, ujú. autónomos. Y no me refiero solo a la parte corporal, sino a las civilizaciones. No me refiero nada más tampoco a la parte fisiológica, sino a la parte energética, en que no se abran los espacios para ver y sentir la interacción natural energética con las plantas y los elementos y las otras especies, sino relacionarnos desde esta nueva faceta de las egregores que se comienzan a formar. Ahora observa qué energías ocultas están relacionadas con el Santo Grial. Uno, dos. Draconianos, reptilianos, grises, ashtarianos, una especie que me llega como ultramarinos, que son como especies obscuras adentro de la parte intraterrena,
En aquel tiempo, así se denominaban ultramarinos, Ujú, como estos, el dragón eh, el dragón místico y mágico del lago Ness, ¿no? Por ejemplo, ujú, que ni era dragón ni era mágico, era una entidad de intraterrena que generaba convenios para salir. De este tipo de leyendas y de relatos que se daban, sí. pero son asociados a entidades. Mm, ¿Cómo se relacionan? Territorio. Ujú, Debían de llevar, mm, dependiendo del tipo de masacre y de sacrificios que hicieran, era como se les respetaba el territorio y el dominio. mm, Muy bien. ¿Algo más, Lili? Mm, no me refiero solo a los sacrificios humanos, de vidas. Hay más barbarie en los vivos, en la parte que están realizando con esencias vivas, por ejemplo, sexuales o de sodomización o de desmembramiento de piel. Esa era la masacre de vidas, Elena, o de esencias era el festejo, la culminación de que habían logrado un territorio con todo esto oculto sin que los masacraran o descubrieran a los dirigentes, a los líderes. Mm, Muertes eran solo los festejos, eran los festines. Al final del, del largo periodo de abusos, de barbarie. mm, Muy bien. ¿Algo más, Lili? Mm. Pues aquí terminan las preguntas del protocolo y ahora continúa la fase exploratoria libre. Eh, esta barbarie de la que estás hablando, con el festín al final, con el sacrificio humano, el- ¿en qué época tuvo el mayor auge? Son puntos de territorio, o sea, son como conatos Sí. a lo largo de todos los países. Se apaga uno y se enciende otro, y así ¿Y a lo largo de la historia? O se va sea, viendo. Es que sigo viendo esa franja sí, hasta 1960, inicios de los 70s. sí. Ujú, interesante. Pero ya son como fuegos menos llamativos, son más pequeños, son más cuidados, son menos visibles, por así decirlo, no sé, como no tan expuestos. Ujú, Lo que veo es que mira, Elena, si yo lo veo desde una perspectiva europea, sí. podría decir que es en la época de las cruzadas, pero si lo veo en la parte Sudamérica, Ujú, estuvo muy presente desde los 1300 y el auge fue en 1400 y fue
retomar en la conquista en los 1500 y luego en los 1600 y en los 1700. Son diferentes líneas y al final la línea de tiempo cronológica no es tan importante, es el peso de la experiencia de crear esa ruptura en los ADNs de las esencias encarnadas, de la Mm. experiencia de la Tierra. ¿Y cómo empezaron a llegar hasta el ADN de los que están encarnados en la Tierra? ¿Tenían que tener una serie de contratos previos para eso? No, Elena, es que a través de la impostura física, del dolor y de la, me va la palabra, pero del abuso, Sí. de esto continuo, como veo toda la etapa de la Inquisición, era eso, Elena, eran muy físicos para llegar a lo energético. Ujú. Y para que esos seres, para que pudiesen acceder a lo físico y llegar a lo energético, previamente esos seres tenían que estar marcados de alguna manera por alguna simbología, eh, tener algún contrato previo o alguna marca, algún sello. Era al revés, Elena. Llegaban desde lo físico a lo energético. Ujú. Era una manera, por eso más de lo denso a lo sutil. Aunque ellos se manifestaban en la parte energética más potente, no podían hacerlo en la parte fisiológica, como entidades tal cual. Tenían que hacerlo a través de hibridaciones y esas hibridaciones, para lograrlas fisiológicamente, requerían de una imposición física muy brutal. Tortura, Elena. Tortura. Tortura al grado de llegar a tocar la parte energética y la parte energética ceder. No entendían cómo habían encarnado, no entendían cómo transmutar, no entendían cómo liberarse, no entendían si había un contrato, sino, o sea, era mucho más físico. Las experiencias físicas eran muy tortuosas Ujú. y se intentaba quebrantar eso desde un inicio como niños, como hijos de gente no expandida, no plena, ya gente contraída, humanos. Es que también veo a otras esencias, Elena, otras razas, Otras razas. ¿Qué ya tipo de razas ves? falquinoides, humanoides, humanos, los mismos reptilianos. También ellos eran objeto Sí, de... sí, Elena, no había, era como por rangos, por sentidos de supremacía o de autoridad, pero que ellos mismos conseguían a través de esas esencias, ya sea que capturaban en otro plano energético o comenzaron de un inicio la tortura impostada en esas esencias que encarnaban. Es un revoltijo Sí. de encarnaciones y de tortura. Mm. Has nombrado 10 países y dos comodines. Comodín Cuba y África.
10 más 2, 12. ¿Hay alguna razón por la que sean 10 más los dos comodines? Sí, veo que el tercero es esa parte de Rusia que es con China, como que ese territorio era no un comodín, sino una parte oculta. ¿Por qué esta parte es oculta, la parte de Rusia-China? ¿Qué ocultan ahí? Ellos van a tener el auge a raíz de la revolución. Ellos van a llevar esa parte como de una nueva un nuevo giro. No ingresan directo a la son más sutiles y son más frontales. Y ahí se cerraría el 13. Y el 13 es una programación de la espiral, El de 13 la reencarnación. de El la 3 espiral de Fibonacci. y porque el 3 y el 1, el 1 es como si lo dividieran en esos 3. Le hacen creer a la esencia que esa esencia requiere de 3 componentes en la parte física, que es mente, cuerpo y espíritu, pero lo llevan a una connotación de que está dividido, de que él es el cuerpo que necesita la parte de el Dios y el Espíritu Santo, que necesita la parte mental y emocional y el cuerpo. Ahí es donde empieza la división. Es una programación o yo lo veo más como una reprogramación, Ujú. porque el otro ya estaba como muy libre, como muy suelto. ¿Y esta reprogramación a través de qué la realizan? Eh, por ejemplo, el territorio, esta reprogramación oculta de Rusia-China. Ellos, a través del rompimiento de hambre, Hambre. sí, de no tener recursos por el territorio, supuestamente para darles de comer a las esencias en los cuerpos encarnados. Entonces ellos mueren con otras improntas, pero ahí hacen el ajuste. Ujú. Antes de morir. Es que no veo a Rusia como el territorio de ahora, es que una parte se quedó muy bélica y la otra se quedó como muy sutil, que es la parte que está más pegada hacia China y hacia Japón y hacia este territorio, como esta colita. Y no veo Australia, no existía. No existía. No, esto salió de abajo, no existía. Mm. Y Estados Unidos lo veo como México. Y la parte de arriba, como de Canadá y de Alaska, y eso lo veo como parte de Noruega. Ujú. Muy bien. Territorio era diferente. Diferente. ¿Y el comodín Cuba-África? Estos los veo muy fuego, muy sólidos en el inicio del juego, como ellos no son piezas de pócar, ellos son esa piedra fuego incandescente de experiencia tortuosa desde un inicio como de cárcel. Por eso son los comodines, porque es como el inicio, ¿Y para qué usan los comodines? para ir asociando después a Grecia,
a Italia, como ir, siempre dejar una estrategia vigente que ahorita veo que es como Arabia Saudita, como para otra línea u otro salto en caso de que no lograra prosperar esta forma, em, este peso de la religión. Ujú, Y tan fue, ellos lo proyectaron así y tan fue exitoso que actualmente es la religión más grande en energía. La otra es más vista, pero esta se quedó oculta. Siempre juegan las cartas del póker, una vista y otra oculta, una apostando y la otra perdiendo, pero es el mismo sistema. mm, En su momento, veo que en la parte, por ejemplo, egipcio y demás, esta parte de Arabia era la carta expuesta, la carta visible, ujú, y lo demás estaba oculto. Y así lo van rotando. mm. ¿Y cómo está influenciando hoy en día todo, todo este engranaje, todo este puzzle? Ahorita la carta abierta y donde todos quieren que ponga la atención es en la de Rusia. ¿Qué está sucediendo ahí ahora? Quieren que pongamos la atención ahí para co-crear, Ajá. ¿Qué quieren que co-creemos todos? que volvamos a la uno, a la co-creación y creación de fin del mundo, de catástrofes, de profecías, y Ujú, los rezos, improntas que se vuelvan a activar en los que se pueda para realizar estos rezos, estas envío de energía, de luz, de amor, de paz, en lugar de decir basta, no co-creo, no autorizo, no me relaciono desde mi propia impronta ujú. y ¿Qué mover. sucede? Sí. ¿Qué sucede cuando alguien reza o está mandando luz o está mandando eh, apoyo de cualquier tipo a toda esa zona? Está co-creando con la guerra. Para que se cree un egregor se necesitan polos. Ellos ya crearon el polo negativo, el conflicto, la fricción, el calor, la bomba. Necesitan necesitan el otro polo, el calmar las aguas, el, ahí se genera el egregor y se crea la resistencia y se crea y se empieza a gestar lo que ellos llamarían el nuevo orden mundial, pero es egregor, se llama egregor, se lee egregor. Egregor. Y entonces al decir no co-creo, que es lo que estabas comentando. Es diferente, Ujú, es que causó en mí, porque realmente lo que se está moviendo es abajo, Elena, en subsuelo, en energía, en simbología, está todo abajo, está saliendo. Quieren que otra vez se vuelva a sellar. ¿qué hay ahí debajo que a ellos les Todo. interesa tanto? No, son las improntas, es lo que hemos visto en Perú, en los territorios. Se está liberando, se está moviendo todo el subsuelo, todo lo intrínseco en los ADNs, de con qué co-creamos, qué hicimos, qué no hicimos como creadores de ese esquema, de ese fundamento de vida. Y volvimos. Primero fue
todo lo, energético de manera androide y de manera tecnológica. Ahora viene esta parte de territorio, pero sigue sin estar fuerte, Elena. Ellos quieren que se cree este campo otra vez. Es ir a uno, es qué me qué me está espejeando de barbarie en mis improntas, en mi linaje, en mi ADN y en mi territorio. Y con el cambio energético que, bueno, el planeta ya o los seres humanos se ha estado ya produciendo en el planeta, Mm. eh, ¿cómo influye en ese foco? En si vamos a volver a crear y a co-crear desde las bases podridas Ujú, y desde el fango, o le damos una perspectiva diferente hacia nosotros mismos. ujú, Sigue siendo polaridad, pero una polaridad encausada, entendida, proyectada, haciéndonos responsables, ¿o no? O seguimos dejando en manos de otros, así veo, entregando el poder. Ten mi energía para que no hagas la guerra, es lo mismo. No, no mates, no. Pero realmente quienes están colapsando son entidades de ellos mismos o acuerdos o pactos que no lograron romperse de tal manera que incluso en este momento pueden seguirse rompiendo. En el momento en el que tienen enfrente el que les hacen la exigencia, lo podrían o sea, lo puede ver el ser, pero yo veo que siguen siendo muchos, muchos, muchos o clones y entonces le generan esta angustia a la humanidad, a la parte energética, a la desestabilización, a los que estaban enfocados en su creatividad, en su proceso, en su expansión. Porque a este punto veo que en todos son como conatos en todos los países. Antes era muy delimitante el gobierno. Ahorita está saliendo por todos lados, por la parte de los mismos habitantes de esas naciones y de sus territorios. ¿les resulta incontrolable? No les resulta más difícil, Ujú, resulta muy desgastante. Es como si yo observara que ellos antes, Elena, proyectaban como hordas de armamento y ahorita veo 3 o 4 tanques reales y lo demás es proyección. ujú. No Y lo tiene que sale en las imágenes que llegan hasta lo que sale en los medios y llega hasta el pueblo. Es que es eso, Elena, yo te puedo decir que lo observo Ujú, aquí, así, y si yo llego a ver una foto en algún punto, veo eso, esa holografía que quieren imponer más la holografía que lo real, ujú. pero también depende de quién lo esté visualizando, Ah, vale. porque si hay una impronta de esas de esos tiempos antaños, de ancestros, se activa y entonces se magnifica el escenario. Ujú. En el ADN vienen esas improntas en el cuerpo En de el de ancestros.
Lo veo más en el cuerpo físico en este momento. físico. Ujú. Has hablado de, muy interesante de los juegos de azar, el conseguir algo por suerte, por la suerte y no por la proyección propia. Eh, Existen muchísimos juegos de azar y muchísima gente también en el momento actual gastando dinero en todos esos juegos de azar. Es interesante cómo ellos aprovechan eso, cómo lo siguen aprovechando, cómo percibes si lo siguen aprovechando actualmente con los juegos de azar. Los juegos de azar todos son dueños los altos rangos energéticamente y físicamente. O sea, si hay un rey o un monarca en el país, son los dueños ellos mismos. Si hay un gobierno, son los dueños ellos mismos de esos juegos de azar. Y jamás cae el premio en alguien ajeno a a esa logia, a esa familia, a esa estirpe, porque es un juego en donde ellos Todos siempre ganan. juegan y la estirpe gana. Nadie juega, Elena. Ellos siempre ganan, porque si tú crees que juegas, tú no estás jugando. Sí, todos ponen Eh, dinero o todos juegan al juego, pero solo unos ganan, ¿no? Tú le estás cediendo tu energía, tu poder, tu creación, tu prosperidad. Tú cedes al entrar. Nadie juega más que ellos. Ellos siempre ganan. Si cedes, porque cedes. Y si te peleas, porque te peleas. Cada vez que compramos un boleto de algo, estamos entrando en el juego Estás cediendo. cediendo. Es lo mismo cuando votas en las urnas, Exactamente igual. cuando vas y votas a un candidato político, Y también es igual como cuando vas y te formas para que te pongan la V-cuna. Juegos de poder, juegos de poder. pero en donde tú nunca tienes el poder. Ahí está, ahí está. Te hacen creer que lo vas a Por ganar. ejemplo, en España, donde yo vivo, se mueven muchísimo dinero en todo tipo de juegos. Hay muchísimos y se mueve una cantidad tremenda de dinero. Todo el mundo. Prácticamente todo el mundo juega o hemos jugado, me meto yo también. Pues hay una lotería nacional de Navidad que todo el mundo juega. Ujú. No se escapa apenas nadie. Pero ¿en qué ambiente está? En el religioso. El premio mayor es el día de festividades asociadas a la Navidad, a algo religioso, a los santos, a la iglesia. Y así lo veo en otras partes. La Y parte, bueno, todo el año, prácticamente todo el año hay juegos. Todo tipo de loterías diferentes. es como Mm. si fuera la réplica. Por eso te digo que veo las cartas del bufón, donde ellos se ríen a carcajadas. Y el bufón cree que realmente lo está haciendo por una iniciativa propia, por creatividad. Está haciendo reír al monarca, al rey, al presidente, al dios. Qué También interesante. una frase: Ujú. ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntales tus planes. Es bien fuerte eso. Te lo están diciendo, te lo están poniendo en tu cara. Y veo cómo siguen rezando y creyendo y anhelando a que entonces, si no es Dios, venga el ovni y venga un superhéroe y O venga los hermanos galácticos o los hermandad de los hermanos no sé qué galácticos,
venga un de fuera El- y nos salve. Elena, veo que venga un viento cósmico que abarque la tierra y la convierta en amor, en luz, Es lo mismo. que se alineen los astros. Es muy fuerte, Elena, porque es como si estuviera en la casa del jabonero donde el que no cae resbala. Y qué juego han estado pensando en todo este juego, en esta telaraña tan con tanto detalle, si no por un lado por el otro. Pero bueno, aquí estamos nosotros, aquí. Es que es eso, que te pierdas en el detalle. Cuando tú entras a tu detalle, no hay pierde. Es certero, es correcto, es experiencia. Cuando te pierdes en los detalles, es porque son las interacciones de todas las co-creaciones y no hay algo real. Es un juego de poder, un juego de luchas de poder. Ujú. Siempre. Qué interesante esa relación del juego de cartas relacionado con el silbato, con ese símbolo, y los destellos, ¿no? Que pueden ser, dijiste del Sagrado Corazón así, o como de energía, ¿no? Mm, Am, porque es como si entrara un espectro más amplio para ir integrando nuevas metodologías de simbología. ujú. Que la mente humana, que la psique cada vez capta más. El cuerpo fisiológico en este plano denso lleva una evolución y energéticamente para que la parte física se acople a la energética, debe de haber movimiento también. No es evolución, es movimiento. Es como un reajuste. Y este reajuste crea un impulso de evolución física. Y eso no lo han podido parar. Quiero que compruebes esa baraja de cartas con toda la simbología de esa baraja de cartas. Dos personas jugando a las cartas. Quiero comprobar esa simbología, cómo la perciben los jugadores de las cartas. Quiero que lo hagas con unos jugadores que están jugando pues en todo el apogeo, en el siglo XIV, por ejemplo, y luego unos jugadores en actuales. No hay tanto en el siglo XIV, están jugando sin Ujú. saber que están jugando. El juego es en sus cuerpos, Elena, no están ¿Cómo se produce? en el cuerpo. Son, Ellos ven las cartas, los... no, son los que van a las cruzadas, son los que van a ganar el territorio. O sea, ellos están haciendo el juego. Es como los gladiadores. Sí. Ellos están haciendo el juego, no lo juegan. Lo otro es un entrenamiento, pero lo viven más en el día a día. No viven el juego energético de su creación, no viven en ellos, están dentro de la creación del otro, sosteniendo la creación del otro con su energía. Y ahora, Ya en la- con las cartas donde están los símbolos.
En la actualidad es como si ellos evocaran a jugar a ser dioses, sin entender que lo son. Es una ansiedad por sentirse dioses, pero sin creerlo. Es una Y por ilusión. ejemplo, cuando están manejando las cartas con toda esa simbología, ¿se activa algo en ellos mismos? Sí, la mayoría de los que juega actualmente jugaron en ese otro siglo, están en el bucle de reencarnación y recuerdan y rememoran y siguen siendo parte del egregor de una manera energética y fisiológicamente también, porque tienen que jugar con algo real, ¿no? Con la moneda, con bienes. Y entonces ellos ya no se pelean ante otras civilizaciones, pero sí se pelean dentro de su negocio o dentro de su trabajo para ser el mejor, para tener el estatus, para obtener esa compensación eh, en monedas, en billetes físicas, para poder ir a entrar a esos juegos. Por eso te digo que es como una espiral. Ujú. Y por ejemplo, que mucha gente piensa, bueno, voy a jugar por diversión y está manejando, por ejemplo, maneja las de copas. Sí, hay Eh, gente que sí y se ríe porque eso. tiene el poder de ellos. Es Ajá, un depende de cada ser. y se ríe y sabe que es un dinero que ni le pertenece, que ni va a obtener, ni le importa, está interactuando, está teniendo una experiencia, Ujú. pero su sentimiento no se engancha a querer ser algo que no siente que es. Observa, vive, interactúa, participa, pero la mayoría, Elena, no tiene consciente que se van a activar ciertas improntas en su parte energética o física, no lo sabe. Por eso no son conscientes y aunque tenga el poder, se puede activar algo que esté latente, alguna simbología, algo latente en su cuerpo físico. Si esa esencia es consciente energéticamente de quién es y qué es, se puede activar, pero lo va a trabajar hacia él, no se va a enganchar. Todos son activadores. Esa es la experiencia aquí. Ujú, Todo es un activador, la planta, el perro, el juego, la comida, la no comida, todo es porque son latencias que se obtuvieron físicas y energéticas. Cuando se es responsable energéticamente, se trabaja hacia uno, cuando no se enganchan. Y muchos se pierden en ese juego otra vez. Muchos se evaden en las drogas, en el alcohol, en el sexo incluso. Es un motivador para encontrar hasta que terminan de sentir ese placer y se quedan solo las improntas totalmente resonadas y enganchadas. ujú. Y se Sí, dime, se dime, vuelve a repetir el bucle. el bucle. Comentaste que el Santo Grial era como un desestabilizador de frecuencias, que comienza como a taladrar el cerebro. ¿Qué tipo de frecuencias son las que emanan este Santo Grial Disruptivas profundamente al ADN. al ADN? Es
en lugar de ser constructivas al ADN o enriquecedoras o expansoras de esa creación, es disruptoras de esa creación única, auténtica y plena. Ujú. ¿Y en qué rango de frecuencias emana esa, No, esa? no es un rango porque ha ido modulándose, Ujú, pero es un rango como de entre beta, teta y delta, como a un nivel subconsciente, ujú, no en un rango perceptible, directo. Y veo que muchos seres, por ejemplo, reptiloides, tienen esa capacidad innata en sus genes, en su morfología genética de ADN como especie, ¿capacidad innata de qué? de esa vibración. Es un ejemplo, lo que te voy a decir es como De recibir, de emanarlo, de de emanarlo. Ah, vale. reproducirlo. Es como el ceseo de la serpiente. Ujú, No lo piensa, es algo morfogenético que nubla ujú, la mente de otras entidades, porque es disruptiva, es disruptivo, es como molesto, como mm, pero no sabes qué te molesta, es solo me molesta. ujú. Hay una asociación de una programación a través de la programación del lenguaje. ¿Qué tipo de programación tiene el Santo Grial? Es la hibridación de los cuerpos humanos. ¿Hibridación? Sí, porque al tener esta carga energética de las hibridaciones con estas entidades para hacernos compatibles como humanos, existe. Es como lo que termina en la conformación de la palabra, no tanto, digamos que la vibración de lo que se compacta como frases o palabras. La programación del lenguaje. Muy interesante. Em, ¿Cómo actúa a través de la programación del lenguaje? Es que fue cortada, Elena. La programación iba a ser innata, Sí. espontánea, creativa, creadora, edificadora, y fue también manipulada genéticamente. Veo como no había una estructura en la que innatamente se pudiera, como si hubieran manipulado en muchos intentos iniciales fallidos de mutar, mutaciones de la lengua y del cerebro físico. Esto es físico, Físico. sí, de los cuerpos humanos, ¿Con qué objetivo? de ir programándolos para que fuera a través del lenguaje la comunicación, no a través de la proyección energética que diera como consecuencia una evolución de un lenguaje natural o directo energético, como con la intención, que proyectara la intención más que la codificación del cerebro, Ujú, y que también se puede desprogramar y se puede reajustar, pero nada de esto se sabe, se sabía, se entendía, se visualizaba. Mm, ujú. es algo similar como lo que puedes escribir en una computadora y de repente tiene una voz, Sí. algo similar. Ujú.
comentado la asociación de todo esto, las asociaciones con la masonería, con los rituales, las logias, las ofrendas. Y últimamente está saliendo mucho, lo notamos en las sesiones con clientes, muchos, eh, está saliendo a la luz información, mucha información relacionada con la masonería, los rituales, las logias. ¿Cómo observas este movimiento desde esos inicios hasta ahora de la información sobre la masonería? ¿Cómo se ha ido moviendo? Es un movimiento de capas tectónicas de la Tierra, energéticas, de la forma de visión del cerebro, de la energía. Es un conjunto, es algo primero muy particular que va llevando una trayectoria territorial, energética, física y humana, y de especies. O sea, a otras especies que no sean encarnaciones de solo humanos, sino hibridaciones y demás también. No es particular de una especie, no, no es particular de un territorio, no es particular de un lenguaje, no, es a nivel expansivo. Es como si ahora la proyección de la parte energética fuera potencial. Ujú. ¿Y qué fuerza tienen o qué influencia tienen estos símbolos o estos objetos en los rituales masónicos, como el Santo Grial? Al no haber una interacción de las esencias con los cuerpos por las interferencias, esto cobraba un poder inminente en la fisicalidad. Al comenzar a entender que puede existir, coexistir y crearse no solo un planeta, sino un universo, una galaxia, una propia existencia sin interferencias, esto se movió y se mueve, tanto Ujú. hacia atrás como hacia el frente, como ahora, a los lados, arriba, abajo, en espiral, en diagonal. Es como una aceptación del movimiento, no del estancamiento o de la antigua percepción todo es, que esto denso es lo real y que lo demás no existía. No sé cómo expresarlo. Ujú. Este objeto, el Santo Grial, has comentado que antes existían 500 y ahora solo quedan 200 y están enterrados o están ocultos. ¿A qué se debe que ahora solo queden 200? ¿Qué sucedió con el resto? Con el resto de objetos. Muchos fueron transmutados, muchos fueron sacados de esta forma física Ujú. y muchos han sido reajustados por otras entidades en otro plano, o para su propio beneficio Eso te iba a preguntar. Ujú. o para nuevamente crear dependencia o interferencia, o sí, como ahora ellos ser los interferentes. Ujú. Pues has dicho que los que están así, pues ocultos, están custodiados. ¿Y para qué los utilizan?
estos que están ocultos, enterrados o custodiados, ¿qué función realizan? ¿Están ahí para algo? Actualmente no, Elena. Ujú, Actualmente solo son ciertas simbologías para beneficios de territorio. ujú. También veo que no requieren la misma proyección que antes, siguen requiriendo rituales para sellar eso, esa forma, esa energía, Ujú. esa misma potencia que se requería, porque no es viable para ellos generar su propia energía para manifestar a través de ellos mismos. No quieren, quieren exprimir al máximo la parte energética humana. Has comentado que bueno, se custodiaban en templos y se usaban para, pues, para los rituales, para los rangos de la política o altos poderes asociados a la masonería. ¿Esto se sigue utilizando actualmente igual también para los rangos para la política o solo era antes, en las fechas que hemos comentado, donde tenía el apogeo, el mayor apogeo? Sí, pero es una frecuencia menor. O sea que ahora también, Sí, ujú. O sea que solamente a algunos políticos y no todos, ¿te refieres? no, no lo utilizan con la misma continuidad que antes. Ajá, Antes más gente tenía acceso a eso, ahora es menos la gente que tiene acceso, por lo tanto es menos proyectativo y menos eficaz y eficiente. muy bien. Y a través de todos estos rituales tenía acceso a esa potencia de las esencias ofrendadas, de los sacrificios, según lo que has Exacta comentado, Es como si fuera una posesión, pero no de un ser, imagínate de toda esa energía. de toda esa energía. Me ha llamado la atención que has comentado de un cúmulo de razas, de casi todas las razas, ese ADN primario, que que has comentado sin hibridación, muy potente. ¿Qué razas son estas que tienen ese ADN primario sin hibridación tan potente? Están todas, Elena, no es la raza, Ujú. inicio, solo es eso, son todas. Todas. Sí, todas, todas están presentes. Todas, 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 no exime ninguna, no exime un parásito, no exime un organismo unicelular, como etéricamente hablando, o sea, no exime a ninguno y nada está por encima de rango o alto o bajo, es la potencia, porque son esencias creadoras que se crearon. Ujú. Hay estrellas, hay minerales, es todo. Todo. Mm, súper Pero material. más como que tomaron más la parte de las esencias que tienen una potencia ya manifestada en el planeta Tierra como en los cuerpos orgánicos, Ujú. alquinoides, humanoides, reptiloides, los que han logrado hacer esta em, acople, esta, ¿cómo se dice? Compatibilidad con el cuerpo humano. Ujú. Y esos 200
mm, santos griales, ¿podías percibir algunos lugares donde aún hay algunos enterrados o custodiados o guardados? Custodiados al Vaticano, Ujú. Inglaterra, Francia, específicamente ¿Hay lugares específicos, por ejemplo, en el Vaticano, donde estarían? París. En las cámaras, es que energéticamente es diferente, Elena, Sí. pero es como justo en el medio donde se puede ver al Papa y se reúne la gente, o sea, no está afuera, está como intraterreno, son bóvedas, son cámaras energéticas Energéticas. y son vórtices específicos energéticos de potencia de la Tierra natural. Ajá. Y esas construcciones se han hecho ahí precisamente porque estaba ahí debajo ese vórtice natural. Claro, porque todo lo que esté ahí se potencia. ¿Y eso potencia el Santo Grial o hay varios ahí en el Vaticano? Sí, hay varios puntos ahí. 6. 6 ahí. Mm, De los 200 que hay, de los 200 objetos que hay. sí, ¿Y has comentado otros ahí en París? ¿Son sí, en catedrales o lugares específicos? sí, uno en Notre Dame, donde están bueno, donde hacen creer que son cráneos, pero bueno, es todo Catacumbas, así sí, como... pero son puntos específicos. Eh, Hay otra que está en lo alto, la del Sagrado Corazón de Jesús. Otra, Inglaterra, Ujú. Machu Picchu, Perú, Guatemala, México, Alaska, Noruega, Sí. China, Japón, Rusia, Alemania. Ujú. mm, es lo que me viene. Muy bien. Por ejemplo, la que está en Machu Picchu, ¿dónde se localiza? ¿Está intraterreno o Son 5. 5 en Machu Picchu? Machu Picchu es como si fueran escaleras a túneles intraterrenos, entonces Túneles. son muchos puntos que se mueven, incluso porque hay agua abajo, mucha Mm. agua. Entonces algunos túneles quedan ocultos en el agua y luego baja y luego sube. Son como escaleras, son como ruinas de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Mm. ¿Y percibes que están ahí inactivos, custodiados o tienen algún tipo de actividad? Por ejemplo, los que están en Machu Picchu. Siguen todos activos. Sí. ¿Y en qué momento deciden pues usarlos para cualquier ritual o alguna cosa? Depende de los custodios y del linaje. ¿Los custodios tienen relación con la masonería? Totalmente y con el gobierno y con Vale, está ah, el... también veo Vale. Arabia Saudita. En las Mecas hay algunos escondidos, no en todas. En los templos budistas. ¿En los templos budistas también? Sí, Y ahí los templos budistas, eh, ¿con qué o quién está relacionado con el gobierno. con el gobierno? Mm. ¿Y cuando hay rituales religiosos, los utilizan? No, no ¿No? siempre. ¿Momentos especiales? No, momentos
decisivos, momentos. Como, por ejemplo, ¿como cuál? Un momento decisivo, importante. ¿Veo un momento decisivo importante en alguno de estos enclaves que has mencionado para comprobar cómo lo hacen? Y ahí la Uno, frecuencia ha el bajado que a te llame más la atención. México. México. ¿En qué lugar de México? En los en todas las ofrendas de niños, Elena, de los que se roban y nunca más aparecen, o Sí. los niños que son iniciados en las ofrendas sexuales para las mafias de la. ¿Existe un lugar en específico o hablas en general, en una zona en general? No, Elena, se mueven, siempre se mueven, nunca están fijos. Se mueven. Aquí sí. Localiza un lugar donde estén para comprobar cómo utilizan lo que es el Santo Grial. Los destazan con eso, Elena. ¿Los qué? Los Los destazan, los sacrifican a vivos. vivos. ¿Con qué? ¿Con el Santo Grial? Ujú. Los entran en trances como si abrieran su mente, su esencia. Y una vez que abren su esencia, ¿qué es lo que hacen? Primero por culpas Sí, sexuales, después energéticas. Y es como si silban eso y empiezan a salir sus improntas energéticas sí. y les ofrecen que pueden salir del bucle, que no lo van a hacer, pero entran más a la esencia. Y al entrar más a la esencia, ¿qué sucede? Comienza a haber una desintegración de la parte energética. ¿Y eso en qué les beneficia? Es mucho poder, Ese entrega poder, poder muy profundo. entregan poder, Sí, no quiero ver más. sal de ahí. Ve antes de entrar en ese, que es como el ritual, es como Es, un ritual que se realiza en algún lugar sí, en específico. es una preparación del territorio para que no sean capturados los que se dedican a eso en la fisicalidad. Y por lo regular comienza con gente cercana a ellos, incluso de la propia familia física. Lo ofrendan Ajá. Sí, porque viene desde la parte ofrenda y sacrificio. La madre lo ofrenda creyendo que no la van a capturar, que no la van a matar, que va a tener una posición diferente. Ahora está muy enfocado a la parte material. Antes era por miedo, por dolor, por ignorancia, por temor a Dios. Ahora es por posición económica. para obtener poder No o dinero o posición, ¿no? es un simbolismo el dinero, pero realmente Sí. nunca tiene nada. Ya, sí, sí. Es una, ¿cómo se dice? Una holografía de prosperidad. Solo es para llevar más y más y más esencias y más convenios y más contratos y más y más y más. Muy bien. Realmente las verdaderas potencias no están ni siquiera ahí, Elena. Están en estos que te decía que tienen otros rangos y otras jerarquías y no
dan nunca la cara ni utilizan esto porque saben que es un filo muy delgado de la esencia. Pero reciben ese poder. Los que están jugando con ese juego, no. Están Los jugando. otros, los que no se quieren dejar ver. Ellos, sí, ellos siempre reciben. Me refiero a no se dejan ver físicamente, Ujú, sí, ¿no? Nunca se proyectan, no son los magnates que vemos. Ellos solo sí. son piezas de ese juego de las cartas de, mira, 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 ellos sí pudieron, ellos sí lograron. Los que realmente lo tienen siempre nunca están expuestos. No salen a la fisicalidad. No logran la mimetización con el cuerpo humano. Ujú. Lo hacen a través de clones o a través de otros cuerpos. Ellos sí observan y sí nos ven, pero nosotros en esta postura fisiológica no. Y esto lo utilizan, como has comentado, en situaciones muy especiales. No, no siempre y van cambiando de lugar. ¿A qué tienen miedo cuando van cambiando de lugar? ¿A qué es lo que tienen miedo? ¿Por qué van cambiando de lugar? Ellos no lo manifiestan desde el miedo, ellos lo manifiestan por seguridad de rotación. Precaución, ¿no? No, el Seguridad. ser humano Sí. observa patrones y crea una lógica de ellos. Es innato en el cuerpo y son detectables por la parte inconsciente del cerebro, que no es inconsciente, es la parte energética. Ujú. Ujú. Y cuando hacen estos rituales, lo hacen en masa, o sea, cogen, bueno, toca ritual y pues Cuando utilizan este cuando silbato, utilizan el silbato este. yo te dije que no quería ver porque eran No, no, sí, sí, no. muchos, porque era en masa. Claro, O cuando es uno o dos, es diferente. es diferente. No, Vale, vale. no es en masa, Elena, En cuando masa. son, Y pero antes de entrar ahí, los tienen recluidos en algún lugar antes de entrar. sí, sí, siempre van, es que tiene que ser esencia y hay mucha hibridación, por eso cada vez es más complicado. Mm, Y es más complicado que sientan este, por ejemplo, ahorita que estamos en la investigación, el pitido es audible y es, no, hay un corte energético, pero hay otras esencias que al no entender y no se nublan. ujú. Pues Lili, muy interesante. Lo vamos a dejar aquí. Da para mucho, pero ya no llega el momento que tenemos que acabar. Lili, desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a un nivel óptimo. Uno, te sientes plena, radiante. Dos, te sientes llena de energía, libre. Tres, te sientes feliz, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola. Hola Lili. Bueno, parecía eh, que Sí, iba a ser sencillo y hay mucho ahí detrás de toda esa simbología, ¿no? Del Santo Grial. Elena, hoy sí sentí que me llevaste profundo, profundo. Muchas gracias. Bueno, lo vamos a dejar aquí, nos despedimos de todo. Gracias Lili por tu trabajo y nos veremos en otra estupenda investigación con un tema nuevo. Nos despedimos de todos. Chao, adiós. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim
i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información.
A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección.
Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo.
Dziękujemy. Chao. Ciao.